Bien. Una pregunta. ¿La doctora Rosa Cabrera ya se encuentra en el aula? Hola, sí, buenos días, Buenos días, un gusto. gracias. ¿Me repetís tu nombre? Irina Iri- Alarcón. Ahora, Irina. Bueno, eh, Juanma, cuando puedas, abrí tu micrófono. Bueno, mientras Juanma soluciona ahí, cualquier cosa, chicos, en el chat yo voy a estar leyéndolos si necesitan algo. Espero que marche todo bien, que el internet y la luz nos acompañe. Así que ya viene Juan. Bueno, mientras le vuelvo a repetir a los chicos, por favor, que modifiquen su nombre, ¿sí? Porque algunos me figuran como solo su nombre o el nombre que le tira la página. Si pueden cambiar y poner su nombre y apellido.
Bueno, buen día a todos. Disculpen los problemas técnicos. Comenzamos un poco trastocados ya la jornada. En esta apertura, como ya se les mencionó, acá vamos a tener a cargo a la bioquímica Rosa Cabrera, que tiene un doctorado en procesamiento y recuperación de productos biosintéticos ácido carmínico, quien actualmente es gerente del área de regulación y asuntos científicos en Philip Morris Internacional en Suiza, quien se encarga de combinar el conocimiento de las áreas científicas, regulatorias y comerciales, y posteriormente crear e implementar procesos internos para asegurar el despacho de productos en los mercados de acuerdo con la legislación aplicable. Establecer relaciones sólidas dentro de los departamentos de RP para garantizar una alineación total entre las estrategias regulatorias, el desarrollo de productos, los planes de evaluación y los objetivos comerciales. Dirigir, evaluar, optimizar y promover iniciativas para asegurar el desarrollo e implementación de sistemas electrónicos para la gestión eficaz de documentación, presentaciones y archivos. En el contexto de ICOS, MRTPA, PMTA. Gestionó la preparación del proyecto de la reunión del TPSAC, incluida la capacitación y entrenamiento para los presentadores, comunicación y submisión de la documentación relacionada con la TPSAC a la FDA según lo requerido. Responsable de los reportes anuales a la FDA para mantener el producto en el mercado, incluyendo los reportes de las actividades científicas del producto, y Altria, quien es el responsable de la comercialización del producto en Estados Unidos. Yo soy Silvia González. Cualquier pregunta que tengan para la doctora, pueden hacerlo en la cajita del costado y al final se le podrán leer. Yo las leeré o mi compañero. Sea bienvenida, doctora. Es un placer tenerla con nosotras y ya le cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Estoy súper contenta de poder estar en estas jornadas. La verdad, todo lo que han leído me suena un poco raro, porque me imagino que debe ser muy difícil de entender todas esas siglas y demás, pero espero que cuando les presente sea un poco más claro y entiendan un poco más lo que hago y cómo el título se puede aplicar y demás. No sé si me pueden ver y si me escuchan bien. Sí, se escucha, se escucha. Se escucha muy bien. perfecto. Bueno, sí. gracias. Sí, exacto. El Rosa Cabrera también me suena raro. Todos me conocen como Sisi y voy a estar a presentar algunos slides que tengo, a ver si puedo y si se ve bien. Vamos a empezar con la parte técnica primero. Díganme si lo ven. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Esperen que vuelvo a poner. Ahí estamos. Bueno, primero voy a agradecer a ustedes por invitarme, a Natalia por introducirme también acá. La verdad es que cuando Natalia me dijo y me ofreció hablar con los alumnos de bioquímica, la verdad es que dije un poco de sentimientos encontrados, si quieren, porque no me considero realmente un ejemplo, pero Natalia me decía, es importante que puedan entender cuando sos estudiante, y es cierto, cuando yo estuve en su situación también, qué uno puede hacer con ese título de bioquímica y quizás
con esta presentación lo que quise mostrar es cómo se puede diversificar, qué otros horizontes tienen con un título de bioquímico. Lo llamé el título de bioquímica como punto de partida porque para mí representó un punto de partida, no solamente en mi carrera, sino que también personal. Una de las cosas que más me gusta a mí es viajar, con lo cual van a ver que en la presentación les voy a mezclar un poquito de mi vida, un aspecto más personal de lo que considero la carrera y de lo que realmente hice. Todo lo que leyeron ahí como las actividades que estoy haciendo hoy en la compañía, bien las voy a presentar un poco al final, pero en realidad les voy a presentar más el proceso porque pienso que eso le va a demostrar cómo uno puede hacer un poco distintos enfoques a la carrera y verlo de distintas maneras. Si tienen preguntas, y te lo pido, Irina, si ves que hay preguntas en el camino y quieren que o vaya más lento o quieren que vaya con más profundo en algunos otros temas, me dicen. También preparé esta presentación, a veces con cosas que ya tenía, con lo cual a veces están todavía en inglés y les voy a decir obviamente en español, pero si tienen alguna pregunta y lo que sea, me piden y lo hago. Como había mencionado, es el punto de partida y yo cuando comencé con la bioquímica, lo empecé obviamente como todos ustedes, lo empecé en Corrientes, me recibí en el 99 de bioquímica en Corrientes, hice varios trabajos de pregrado en parasitología y en bromatología, trabajaba en la parte de microbiología de alimentos, hice beca de grados, lo que me permitió moverme un poco dentro de Argentina también y hacer becas con otros grupos en Santa Fe. Luego hice, una vez que me recibí, empecé a trabajar como en la carrera de bioquímica clínica, en resistencia, trabajé solamente un año, trabajé en la parte de, como en la bioquímica clínica, en la parte de microbiología en particular, y para poder hacerme cargo de ese laboratorio, hacía una pasantía también en el Hospital Perrando para poder obtener más experiencia. Estando en la bioquímica clínica, en algún momento me pareció que el contacto con el paciente y un poco me pegaba muy fuerte y decidí, y me pareció muy interesante que alguien me comentó, uno de los profesores con los que hacíamos, todavía es profesor en la carrera, creo, me dijo: "No necesariamente tenés que hacer los estudios, vos también podés desarrollar esos estudios". Con lo cual me introdujeron a lo que es la biotecnología. Me presentaron en la Universidad de Buenos Aires, que existe la carrera de microbiología industrial y biotecnología, y me puse en contacto con la Universidad de Buenos Aires y averigüé cómo poder conseguir hacer un máster o una carrera de posgrado, con lo cual conseguí integrarme en esa cátedra y poder conseguir un doctorado, que es un doctorado beca CONICET, se llama cofinanciada con empresas. Ahora le voy a contar un poquito más acerca de eso. Llego a la Cátedra de Buenos Aires y acá es una de las cosas que sí me gustaría enfatizar, que es muchas veces tenemos este problema de que, o por lo menos cuando yo estaba en la carrera, el problema del promedio para conseguir becas de posgrados es más difícil. Si uno, para conseguir una beca de posgrado, uno tiene que tener al menos una buena carrera, un buen promedio o tener publicaciones, etcétera, que pueda ayudar a uno a poder insertarse en la carrera académica. Y la verdad es que cuesta una vez que uno va a Buenos Aires cuando no conoce a nadie, cuando es nuevo, pero con insistencia y perseverancia y mostrando, tuve que demostrar en la cátedra por un tiempo, trabajé ad honorem en la cátedra para poder colectar publicaciones, para poder aprender de nuevas tecnologías, poder aprender biotecnología que nosotros al menos en Corrientes no lo teníamos.
Con lo cual, con esto lo que estoy mostrando es solamente también en el mapa es en dónde estuve y con quién estuvimos haciendo colaboraciones en biotecnología, haciendo pasantías con distintas universidades, que es otra cosa que tiene también la Universidad de Buenos Aires, la posibilidad de conectarse. No sé cómo estará Corrientes ahora. Y entré en lo que se llama biotecnología. Biotecnología es una tecnología que usa sistemas biológicos o organismos para modificar y crear productos. La biotecnología está dividida en varias ramas y tiene distintas aplicaciones, como ser, por ejemplo, en plantas, que es la agricultura, o lo que se llama agricultura o ambiente, que es la modificación genética de plantas, de bacterias para ayudar a las plantas, para hacer vacunas que son comestibles. Está la parte médica, que es la parte que se hace farmacogenética, que se hace la modificación y lo que se hace terapias genéticas de modificación para enfermedades. También está la biotecnología, que está aplicada a la parte de alimentos, que es la modificación o tratar de, por ejemplo, modificar genéticamente un producto, que no siempre es malo, es para poder obtener una producción constante o una producción uniforme. Puede ser no necesariamente la manipulación genética está relacionada a una genética externa, sino es la selección genética de una planta en particular. También está la que es acuática, la misma aplicación que tenés en plantas, pasa en la parte de organismos acuáticos y marinos. Está lo que se llama Gene-Based Industry, que es la parte de producción de proteínas recombinantes, que es básicamente la parte farmacéutica, es producción de microorganismos, hacer microorganismos que produzcan una proteína en particular que pueda servir luego como un medicamento. La bioremediación es la parte de fermentaciones, biosensores y también es una rama que está también ampliamente distribuida en Argentina. Varios de nuestros colegas están trabajando en eso hoy en día. Y para darle, por ejemplo, ejemplos de la aplicación de ellos, puse acá un ejemplo que es, por ejemplo, enzimas y proteínas que se extraen de distintos microorganismos, que uno puede hacerlo recombinante, y la aplicación, por eso le quiero mostrar qué grande es la aplicación desde la comidas, para todo lo que sea cueros, biología molecular, para lo que sea la parte farmacéutica. Para darles ejemplos, cuando yo estaba en la cátedra de biotecnología en la Universidad de Buenos Aires, se trabajaba, por ejemplo, un trabajo que tenía, que se hace trabajo a terceros, es la ayuda que dan a los chicos que estamos viniendo así para hacer un posgrado en la universidad, y no tenemos todavía una beca. Dan por lo general, comparten con estos estudiantes, comparten estos trabajos que se llaman a terceros, y trabajaban, por ejemplo, para Bagley, Bagley, la productora de galletitas, necesitan enzimas que trabajen bien, que den una producción constante, que son biocatalizadores, usados como catalizadores. Entonces, trabajaba para determinar la potencia de estas enzimas o para producir nuevas. El otro grupo que trabajaba con nosotros es un grupo que trabaja en la Antártida, extraen microorganismos de donde se sacan enzimas. Estas enzimas son lipasas que se usan en detergente o en los productos para lavar la ropa, y necesitan proteínas que trabajen a baja temperatura, con lo cual se extraen y se buscan estas enzimas que tengan una buena potencia de limpieza en detergentes, y esto todo se hace con la biotecnología. Con esto le quiero mostrar cómo eh, la amplitud que tiene el trabajo por ejemplo, de la biología molecular o de la parte genética, que uno por lo general siempre lo ve con una aplicación muy clínica, y yo lo que les quiero mostrar es la aplicación, aparte de la clínica, la aplicación industrial que puede llegar a tener, y la amplia, se pueden extraer estas proteínas también, como mostraba acá, para hacer biosensores, obviamente, para hacer refinamientos para hacer
biodegradación, que es cuando hay una contaminación ambiental, y poder usar para poder limpiar la zona y hacer una bioconversión completa del lugar. Mi tesis, así como habías mencionado, es en el ácido carmínico. Mi beca la consigo con una empresa. Esta empresa se llaman becas CONICET, con empresas, y es una compañía que vino a la cátedra y preguntó, quería desarrollar un nuevo proceso, que es la purificación del ácido carmínico. El ácido carmínico se extrae de un insecto que crece en la opuntia, que es un cactus. Este insecto crece en la zona de Perú, Salta y Jujuy, y se conoce desde hace millones de años, pero esta compañía producía este colorante y quería exportar a Europa. Los usos industriales son en cosméticos, en comidas y en especial es el colorante del Campari. Con lo cual lo que estaban buscando era desarrollar un proceso de purificación de estos colorantes naturales. em, Tiene que ser un proceso continuo e integrativo y tiene que ser una captura selectiva del producto y poder obtener unas altas eficiencias y reducción de equipo y espacio. Es una compañía pequeña, quería entrar al mercado europeo y el proceso que tenían en ese momento era un proceso que no les iba a permitir entrar para los estándares europeos, para la pureza que tenía y el proceso que tenía en general. Con lo cual, ese fue mi trabajo ahí, era desarrollar el proceso a ellos. Con esto le quiero comentar no el proyecto en sí, lo pueden buscar en otro lado, pero la idea para mí era contarles que esta es una beca CONICET cofinanciada con empresas, en donde las partes involucradas tienen un convenio, establece el mecanismo de resguardo de la propiedad intelectual, porque como saben acá, eh, el beneficio de este nuevo proceso le queda a la industria. Y los pros que tienen es que la investigación científica es una aplicación directamente aplicada. Em, te fomenta a uno, al que está trabajando, a la inserción laboral y de la investigación en el sector privado. O sea, uno puede continuar esa investigación en esa parte privada. Y las empresas se benefician de tener un soporte académico, científico, desde la universidad, o sea, tienen un soporte que tiene una base bien científica y no just una investigación sin un entorno soportado así científicamente. Con lo cual, los cons que lo encontré es que hay un acuerdo de confidencialidad. Tiene limitaciones en que uno no puede publicar todo lo que encuentra. Uno desarrolla un proceso para esta empresa, con lo cual todas las cosas que se puedan publicar tienen que ser paralelas. Son publicaciones de, por ejemplo, todo lo que no funcionó básicamente. La presentación de la tesis no necesariamente es pública. La presentación de la tesis normalmente son a puertas cerradas, porque uno no puede presentar el proceso porque es un proceso que está protegido por una patente o está protegido para el beneficio económico de esta empresa. Aparte, entonces, trabajando en esta cátedra, lo que teníamos que hacer era hacer otras actividades de investigación, dar clases, dar trabajos prácticos a pregrado y posgrado. Está la carrera de máster en biotecnología, donde también dábamos clases. Con lo cual, no sé si tuve la suerte o cómo fue el proceso, que mi mentor, mi director de tesis, se consigue un cargo en Alemania, en una universidad en Alemania, y me ofrece, como yo todavía no había terminado el PhD, me ofrece ir a Alemania a implementar todos los laboratorios, los mismos procesos que teníamos, o sea, las mismas clases que teníamos de pregrado en la Universidad de Buenos Aires, ponerlas en esta otra universidad, adaptarlas obviamente y modificarlas para ponerlo en este laboratorio. Con lo cual, consigo trabajar en Bremen, en Alemania, en lo que se llama ingeniería bioquímica. Una de las cosas que le quiero llamar y le quería mostrar, lo siento, voy a ir para atrás, los que les quiero presten atención al
al título que está en negritas. Lo que quiero mostrar con eso es cómo va cambiando el título. Empiezo como bioquímica, bioquímica clínica, biotecnología, y cómo a lo largo del desarrollo de lo que voy haciendo, el título de a poco se va transformando. Tiene una importancia porque luego les voy a decir las implicancias que tiene de transformar el título con otros o ir modificándolo para que pueda tener una aplicación a nivel internacional. Entro en la cátedra que se llama Ingeniería Bioquímica en la Universidad de Bremen, en Alemania. Lo importante es una universidad internacional, con lo cual todo es en inglés. Tengo una inmersión así un poco rápida porque lamentablemente mi profesor que me había llevado solamente por 6 meses tuvo un problema personal y me tuve que hacer cargo en realidad de las clases que él daba, plus los trabajos prácticos, con lo cual al tener que hacerme cargo me hacen otro tipo de contrato y me invitan a quedarme por otro año más y hasta que termine mi doctorado y que lo haga el doctorado allí. Con lo cual tengo esa ventaja de poder quedarme, seguir dando clases allá, tener a cargo todos los trabajos prácticos y de terminar mi tesis en la Universidad de Bremen con el título de Ingeniería Bioquímica. Termino ese trabajo práctico y sigo trabajando en la universidad para dictar las clases de pregrado y trabajo de posgrado. Cuando termina mi PhD, termina mi contrato con la empresa, pero como estábamos ya trabajando con otras empresas alrededor, consigo un trabajo en Dinamarca, en Copenhague, como Technical Consultant, que en realidad es establecer y poner un laboratorio similar al que tenía también y poder poner un laboratorio a pequeña escala para hacer análisis de control de calidad en la empresa y para poder purificar proteínas y hacer ligandos de afinidad para poder hacer purificaciones específicas. Trabajo en Copenhague por un tiempo, a la cual me vuelven a ofrecer hacer un posgrado en Bremen, y ahí me uno a esa ingeniería de bioprocesos, que es todo un proceso de posgrado donde me hago cargo de la mayoría de todos los proyectos de ingeniería de bioprocesos, enzimáticos, bicatalíticos y de purificación dentro de ese laboratorio. También me hago cargo de todo lo que sea proteómica, que quiere decir toda la parte de análisis de proteínas en 2 dimensiones. También hago guía de becarios de pregrado y posgrados y los trabajos prácticos. Esto me da la oportunidad de viajar muchísimo, que era lo que les quería decir, comentar de viajar, porque al estar como en todo trabajo académico, el trabajo académico uno necesita el dinero de los distintos subsidios que se pueden conseguir. Los subsidios que se pueden conseguir en Europa son a veces multidisciplinarios y son con varios países europeos, lo que me permitió hacer y visitar y estar por meses a veces o semanas en distintos países, colaborando con universidades en Turquía, en Austria, en Holanda, en España, etcétera, y la verdad que me parece una cosa muy enriquecedora, me enriquece mucho la experiencia de haber estado por allí. ¿Qué son los bioprocesos? Por ahí no sé cuánto tienen de información de qué es un bioproceso y en qué es lo que estaba dedicada. Bioproceso es la parte en que uno transforma un organismo, lo transforma genéticamente, y eso se llama upstream en un bioproceso. Luego existe la fermentación, donde está generando continuamente este producto, o si es un producto, una proteína, enzima, o puede ser un virus, y viene la parte de purificación de ese proceso, y eso es lo que se llama downstream processing. En eso es lo que yo me especializaba, y eso fue toda mi parte desde el doctorado hasta todo el postdoctorado. Mi mayor foco de la carrera fue en downstream processing. Downstream processing es todo este proceso que tiene desde la fermentación, una vez que está, es toda la colección, todo lo que sea la colección y la purificación.
por ejemplo, de producción de anticuerpos monoclonales, lo que van a ver es un proceso que tiene múltiples pasos, y en lo que nosotros nos fijábamos o estábamos enfocados, todavía están enfocados en esa universidad y en lo que era mi profesor, es en lo que se llaman procesos integrativos. Básicamente lo que se hace es tratar de reducir el número de pasos porque cada uno de estos pasos tiene un rendimiento y ese rendimiento hace que uno pierda el producto. Con lo cual, de una producción donde uno tiene 100%, termina con solamente un 5 o un 10% de recuperación al final, si uno tiene muchísimos pasos. Reduciendo el número de pasos y tratando de que sean eficientes, obviamente uno va a tener un mayor rendimiento. Estos procesos integrativos por lo general son muy ingeniosos, a mí me parecen muy interesantes porque tienen muchísima también ciencia aplicada acá y mucha ingeniería aplicada. Por ejemplo, en un proceso cromatográfico, que esto se llama Expanded Bed Absorption, es un lecho expandido, se llama eso. Y una cromatografía normal, uno tiene lo que se llama un sustrato o un lugar donde están eh, el, el- el medio que va a absorber la proteína, y normalmente funciona en un sentido. El expanded bed absorption lo que hace es funcionar en el sentido opuesto, que hace que las partículas floten básicamente, se dispersen, haya más espacio entre ellas, con lo cual uno no necesita filtrar. Cuando hace una extracción de una producción o de una planta o de un microorganismo, lo que uno tiene es una sopa, básicamente. Y esa sopa, pasarla por un filtro es imposible. Con lo cual hay que primero hacer una filtración, una separación, que eso es lo que se llama eh, colección y clarificación de eso. Mientras tanto, con este proceso, lo que uno hace es tener ese espacio entre las partículas, aprovechar ese espacio para que pase todos los residuos y absorberlo. Y cuando se hace la elusión del producto, se lo hace selectivamente y de esa manera uno hace una clarificación, una concentración y una captura en un simple paso. Lo mismo pasa con otros procesos que hemos trabajado y se llaman aqueous two phases, que son dos fases de agua, y básicamente son fases acuosas, y estas dos fases acuosas lo que se hace es que se basa en que unos sean hidrofílicos, los otros hidrofóbicos, o a veces poniendo ligandos, donde uno pueda extraer el producto de interés y de esa manera separa uno del otro. Hay muchísimas de esta técnica, pero lo que le quería comentar es que es la idea de estos procesos integrativos. ¿Cuáles son las ventajas de tener una beca internacional y experiencia académica en el exterior? Y acá va realmente mi perspectiva. La exposición internacional te abre nuevos horizontes, tenés nuevas perspectivas, nuevas problemáticas, te hace ver las cosas completamente distintas y en otro contexto. Nuevas tecnologías, al estar en distintos lugares, distintos países, uno ve distintas realidades, distintas tecnologías que nosotros no manejamos aquí en Argentina, y a veces es no solamente por una cuestión de dinero, a veces es solamente que no está ahí no está la investigación, no hay nadie que esté trabajando en esa área de investigación, entonces uno no las ve. La posibilidad de tener un network internacional es muy importante. El perfeccionamiento del idioma, obviamente, no se crean que fui con un super inglés, mi inglés era básico. em, y obviamente adquirir nuevos idiomas. Al estar en Alemania, obviamente que aprendí alemán y luego seguí cuando les cuente el siguiente paso. La exposición a otras culturas, estaba en una universidad internacional donde hay muchísimos estudiantes de todos los países y hace que uno aprenda y hace que uno haga relaciones de, de amistad con gente de distintos países, y uno al final termina siendo invitado a distintos países, puede visitarlos y es realmente enriquecedor. Los contras, uno empieza de cero, no conoce a nadie, no tiene nadie que lo soporte, los profesores no están alrededor, no hay ya ningún conocido que pueda ayudar.
Y obviamente salir de tu zona de confort, que no siempre uno no conoce las reglas, no conoce cómo se manejan, y bueno, se va aprendiendo. ¿Qué tips le puedo dar para hacer una beca de posgrado? Busquen universidades internacionales. ¿Por qué? Porque estas universidades internacionales, o sea, tienen sus ventajas, en realidad es que pueden encontrar a todos lados, pero en la misma Alemania, estar en una universidad alemana y estar en una universidad internacional tiene muchísimas diferencias. La universidad alemana está enfocada en la parte alemana, mientras que una universidad internacional tiene una apertura mucho mayor y esa experiencia internacional se enriquece 10 veces al estar en una universidad internacional. Em, el posgrado es una oportunidad para especializarte, es cierto, es para enfocarse en algo, pero también para diversificarse. O sea, hacer un posgrado en diferentes cosas para mí fue una cosa muy buena, poder ver distintas tecnologías, poder ver distintos enfoques de lo mismo, me pareció interesante. No limitarse a los países clásicos, porque una vez se limita, conozco un poco el inglés y pienso que me voy a estar contento yendo a Australia, Inglaterra o a Estados Unidos. En todos los países se habla inglés como idioma y es la base de entrada, con lo cual, tener una beca en Finlandia, no sé, en Noruega, en Dinamarca, en países que uno a veces no piensa, yo creo que son más fáciles de obtener porque no hay tanta gente aplicando y son buenas universidades con buena investigación, muy buen alto nivel de investigación. Y lo que te puedo aconsejar es que estudies idiomas. Es lo que abre la puerta de todo. Mi experiencia industrial, a pesar de cuando estuve en la parte académica, empecé a aplicar, a conseguir, después del segundo doctorado, del segundo postdoctorado, empecé a pensar que me tenía que decidir a cambiarme y empezar a buscar, abrir mis alas básicamente de esa universidad, y empecé a aplicar a otras universidades con cargos de profesor junior, y también conseguí y vi anuncios relacionados a lo que yo ya hacía en un ámbito industrial. Así es como llego a Suiza, me invitan a estar me contratan para trabajar en este laboratorio, entro con un cargo de ingeniera de bioprocesos en lo que se llama Plant Molecular Farming. Em, Dirigía el laboratorio de procesos de purificación en la parte de R&D, de investigación y desarrollo, para una plataforma de proteínas recombinantes. Era demostrar que se podían producir en plantas de tabaco distintas proteínas desde muy pequeñas moléculas hasta VLP, son partículas de virus. Virus es para hacer vacunas, básicamente. Tenía que dirigir y entrenar al personal junior, gestionar documentaciones, la puesta en marcha y la supervisión técnica de los proyectos, que no solamente van con gente interna, se trabaja mucho con gente externa. De eso quiere decir que uno contrata compañías para ayudar a hacer el trabajo, y empiezo a ponerle una parte más práctica a lo que conocía anteriormente. Les mostré cómo reducía el número de procesos, cómo trataba de disminuir, y ahora viene una parte más ingenieril, si quieren, en esta parte, que es ver la evolución con software, de tratar de determinar cómo implementar una mayor producción, poner una forma más eficiente, equipos, tratar de diseñar cómo hacerlos más económicos y usar, bueno, para eso se usan distintos software, que uno es de SuperPro el que estaba usando, y Quality by Design, que también es técnicas todas para hacer un mejoramiento económico y de producción. ¿Qué es Plant Molecular Farming? Es la producción transgénica de proteínas en plantas. ¿Por qué plantas? Porque las plantas son mucho más baratas que hacerlo en animales o en bioreactores. Philip Morris, obviamente, es una compañía de tabaco, y
entiendan que estaba en este proyecto, que es un proyecto paralelo que tiene la compañía, se llaman tecnologías adyacentes, se llamaban, y la idea era producir distintos productos farmacéuticos dentro de las plantas de tabaco. Para eso había un grupo, trabajábamos en un grupo donde compañeros míos eran genetistas, que hacían la modificación y la transformación de las plantas de tabaco, y yo me encargaba de todo lo que sea la purificación de estos productos que iban, como les mencionaba, desde pequeñas moléculas y del análisis, obviamente también, del análisis e identificación de estas moléculas hasta podría ser hasta vacunas. Para darles una idea, esa producción que ven acá es la producción de tabaco eh, modificado, obviamente, está en Medicago, obviamente toda la información que le estoy dando es públicamente, está, está, está permitido decirlo porque está publicado en todas las páginas de las compañías que estamos, y con Philip Morris es el dueño parcial de esta compañía, y y soporta mucho la producción de estas vacunas. Obviamente que para el COVID es parte de eso, tienen un proyecto con la producción de la vacuna del COVID en plantas de tabaco. También creo que están en fase 3 en este momento. ¿Cuál es la diferencia en trabajar en la academia y en la industria? El tipo de investigación es totalmente distinta. La persona que trabaja en la academia tiene que conseguir sus propios subsidios, conducir su propia investigación, publicar los resultados para poder obtener más subsidios, tienen que hacer mentor de estudiantes y de cualquier persona junior que esté alrededor, y todas otras actividades académicas, como exactamente esto que estamos haciendo ahora. Mientras que la industria tiene un enfoque totalmente aplicado. Tiene que tener un valor práctico. El primer shock que tuve, obviamente, es que venía con mi mentalidad académica y trataba de vender cualquier cosa de mis ideas que venía a ofrecer. Si no tiene una parte económica o algo que sea práctico, que tenga que cumpla el objetivo que quiere, que venga a dar una ayuda económica a la empresa, no tiene sentido. Tiene que tener una cosa bien práctica. La flexibilidad, la libertad de trabajo de una persona que está en la parte académica eh, es grande. Uno tiene la libertad de decidir su propio horario, básicamente en el sentido de que uno puede trabajar hasta la hora que quiera, o disponer o tratar de manejar sus horarios de una manera más libre que la que uno tiene en una industria. En un laboratorio de investigación uno va a la jornada laboral, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en este caso, para nosotros en Suiza. Un ritmo de trabajo y libertad es el académico. Tiene que publicar, tiene que promover su mismo trabajo, tiene que tratar de hacerlo público. Los plazos académicos son un poco más largos, tienen tiempo, son de 3, 4 años para un estudio. Es totalmente diferente a la parte industrial, donde uno trabaja para resolver un problema que tiene en el negocio mismo. Pero si tiene una producción de algo, tiene que tener una aplicación, tiene un ritmo acelerado de trabajo, tenés un tiempo para para producir lo que propusiste. Pero el beneficio que tenés en la industria es la financiación. Son los recursos. Uno tiene muchísimo más recursos a veces en la industria que lo que tiene en la parte académica. Me dirían, entonces me decido por la academia o la industria, y eso es muy personal. Depende de tus prioridades, de tu potencial salarial, básicamente dónde uno qué quiere ganar, la libertad intelectual, la flexibilidad, cómo te sientan las actividades de enseñar, de publicar, de gestionar, de interactuar, de las ganas de viajar o de poder viajar, de negociar, de colaborar, de informar, revisar, recaudar fondos, etcétera. Y qué puntos fuertes tenés, si sos emprendedor, capaz de administrar tu propio tiempo de manera proactiva, o trabajar en un entorno más estructurado, o necesitas tener continuamente alguna persona que esté atrás tuyo
básicamente. Depende de tu personalidad, y trabajar independientemente, justamente lo que decía, o de trabajar en un grupo. Pensar a largo plazo es mantener todas las opciones abiertas, es decir, que para poder decidirte por qué querés hacer, tenés que pensar dónde querés llegar. Y la elección que hagas simplemente, ese es mi mayor consejo, es el siguiente paso en tu carrera, pero no es el definitivo. Siempre puedes cambiar. ¿Qué beneficios me trajo a mí trabajar en una compañía como esa? Philip Morris es una compañía internacional, grande, eh, tiene un presupuesto, me dio la posibilidad de desarrollar para mí, mi laboratorio en la forma que quise. Compré equipos que de otra manera académicamente no lo hubiese podido hacer. Me dio participación en congresos y training que tampoco lo hubiese podido hacer de otra manera. Me han pagado cursos en el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, que es uno de los más grandes para lo que yo estaba haciendo en ese momento. También en Delft, que es en Holanda, y demás. Me dio la posibilidad de un network bastante importante, accesos a tecnologías de punto en ese momento, la posibilidad de crecimiento en otras áreas, porque cuando uno está trabajando en esto, dentro de la compañía te dan posibilidad de hacer eh, project management, o hacer cosas relacionadas a economía, estudiar cómo hacer la parte económica. O sea, si yo quiero presentar un proyecto para que me lo puedan aceptar, me di cuenta que tenía que presentarlo con un aspecto económico detrás y cómo poder venderlo y cuáles va a ser las ganancias que iba a traer. eh, la parte de calidad, cómo lo íbamos a presentar en un entorno de calidad y de regulaciones que haya, donde vamos a poner el producto. Mis colegas son todos internacionales, con también experiencias internacionales que hacen algo que sea mucho más rico. Solamente en mi grupo pequeño que tengo alrededor están gente de Rusia, Polonia, Brasil, em, suizos obviamente, tengo rumanos, holandeses, franceses, un montón de franceses, italianos, portugueses, españoles, hay de todo. Em, Te da obviamente un buen salario y una estabilidad comparado con a veces el tema académico, que normalmente son por un periodo de tiempo y luego uno tiene que volver a aplicar y volver a estar. Y la posibilidad que a mí me dio, que yo la busqué, es el de viajar. Em, pero con eso viene la transformación de la compañía. En algún momento la compañía decide no manejar más este proyecto en el que estaba trabajando, con lo cual este proyecto queda dentro de esta compañía externa que había mencionado antes, y la compañía se decide enfocar en una transformación a producir lo que se llaman productos de bajos riesgos. Philip Morris produce tabaco, cigarrillos. eh, Obviamente el cigarrillo es algo tóxico, y la compañía decide hacer un, un giro en lo que está haciendo, que es donde estamos en este momento, es una transformación, y dedicarse a cambiar esas plataformas de cigarrillos. No puede ser 100%, obviamente va en un proceso, y producir nuevos productos que estamos produciendo, lo que se llaman productos calentados, y los que producen los que hacen la liberación de nicotina. Este impacto o esa nueva transformación de la compañía tiene un impacto obviamente en el proyecto que estaba trabajando, lo que me hace tener que cerrar el proyecto y cerrar todas las actividades, publicar, hacer una protección intelectual. Eso quiere decir hacer patentes de todo lo que tenía, cubrir a la compañía de todo, de darle los royalties, no sé cómo se dice royalties, de que ellos puedan ganar del uso de esa tecnología, y de hacer la transferencia tecnológica. Eso quiere decir ir hasta donde esta compañía teníamos que transferirle todos los instrumentos, todos los laboratorios, y obviamente enseñar todas las técnicas y transferencia, que también eso tuve que hacerlo. Con esa posibilidad también aparece la posibilidad de poder ir a vivir a Canadá y trabajar con ellos allá, o cambiar mi carrera. Tenía dos opciones, o obviamente salir de la compañía, ir a trabajar a otro lado.
Consigo un trabajo en otro lado, consigo en Novartis, ir a trabajar a Italia, con lo cual, cuando me ofrecen el trabajo, la verdad es que no me convenía económicamente y no veía la misma perspectiva que tenía en Suiza. Acá evalúo en Suiza que la diferencia de trabajar en Canadá era que Canadá solamente tienen, y acá es donde yo les pongo de vuelta mi experiencia y donde uno, cuando le explico cómo vas a decidir qué hacer, es esas decisiones que uno toma luego en, en qué me conviene personalmente también. Y personalmente en Canadá tenía una opción. Canadá es un país que tienen menos vacaciones, cosas que para viajar de vuelta no me convenía, y la carrera que me ofrecían en esta compañía, tenemos en Europa en general, los tiempos de vacaciones son entre 25 y 30 días de vacaciones, con lo cual eh, me cerraba más hacer una carrera acá y quedarme en Europa, y obviamente toda la parte de en mi caso, de vuelta tengo un pasaporte argentino. Yo todavía vivo, después de 20 años que estoy en Europa, sigo viviendo con un pasaporte argentino. Nunca me he cambiado de nacionalidad ni nada. Con lo cual, irme de Europa, de Suiza particularmente, y estar en Estados Unidos o en Canadá, hacía que yo pierda los años que estaba estar afuera, y volver a entrar a Europa me iba a costar en ese momento, con lo cual decidí quedarme. Esto hace que decida cambiar mi carrera de vuelta, y el cambio que hago es basado en esto. Como le estaba comentando, la producción de estos productos de riesgo reducido, eh, uno no puede decir son de riesgo reducido solamente porque producimos algo distinto. Estos productos de riesgo reducidos vienen con un assessment, con una evaluación una evaluación de estos productos. Y la evaluación de estos se hace igual que en una forma farmacéutica. Esta forma farmacéutica implica varios pasos. Uno, para desarrollar un producto en una parte farmacéutica, tiene una parte de desarrollo, una parte de assessment, un análisis toxicológico, un análisis clínico, un análisis de percepción y comportamiento de las personas con respecto a este producto, y lo que se llaman estudios epidemiológicos de largo tiempo. Ustedes saben que poner una droga en el mercado puede llevar entre 10, 20 años tranquilamente. Con lo cual, poner este nuevo producto, desarrollar un nuevo producto, innovar y ponerlo, también requiere que en Philip Morris trabajen 400 científicos más o menos, es un número redondo, pero más o menos son 400 científicos en todas las áreas. Están en todo lo que se llama Electronic and Software, todo lo que sea ciencia de materiales, todo lo que sea test de gusto sensorial, todo lo que sea relacionado a la caracterización del producto y al, a la parte de laboratorios de químicos y físicos. Químicos es para la identificación de todos los componentes que hay en el aerosol y en el producto mismo, y toda la parte física que viene relacionado a las partículas, porque como saben, el aerosol tiene que ser absorbido, tiene que llegar al pulmón, y qué partículas no llegan al aerosol, etc. La evaluación se hace en evaluaciones toxicológicas o in silico, que son con computadoras, in vitro, que son de estudios celulares, estudios de tejidos, estudios in vivo con animales, es la parte toxicológica, de que es System Toxicology. No, la verdad que no sé la traducción. Es cuando se hace la interacción de todo. La toxicología, cómo funciona, es un network, es una red biológica, y se trata de investigar cómo se impacta esa interacción entre distintas biomoléculas. Viene la parte clínica, donde se hacen estudios de cinética y de dinámicas de los distintos componentes. También la reducción a exposición de tóxicos, y la parte de safety, de
No sé el traducción de safety tampoco. La parte de cómo es la actitud del que va a consumir este producto, a estos nuevos, y obviamente de cómo van a interactuar con cómo va a reaccionar y cómo lo va a usar. Y los estudios epidemiológicos, como había comentado antes, son estudios por lo general son de post-market, o sea, cuando ya está el producto en el mercado y uno obtiene hacen estudios siguiendo un grupo definido o haciendo una evaluación como ser un testeo en un punto determinado del proceso. Nuevamente, entonces, ¿qué voy a hacer yo acá en este entorno de científico? Trabajo en lo que se llama Quality Management Engineering, o sea, me dedico a la parte de desarrollar, a implementar todo un proceso de sistema de gestión de calidad en los distintos laboratorios que se van a hacer, como todos estos análisis que les demostré antes, se hacen en Philip Morris, con lo cual se empiezan a implementar todos estos procesos y se empiezan a desarrollar todos estos laboratorios, y estos laboratorios se hacen no solamente internos, también externos, y se necesita tener todo un sistema de gestión de calidad de estos laboratorios. O sea, se rigen por normas, normas ISO, normas de buenas prácticas de laboratorio, no solamente para laboratorios de análisis clínicos, también para laboratorios de los análisis de laboratorio y de la parte de ética para el uso humano. Con lo cual, me dedico a trabajar en este proyecto de calidad. Para eso, obviamente, al ser una cosa bastante distinta a lo que sé, está basado en lo que nos enseñan obviamente en la academia, pero necesité tener un nuevo certificado, que es el de Pharmaceutical GMP Professional Certification, que es más en buenas prácticas de manufactura. Y haciendo toda esta investigación en temas legales y temas de estándares, empiezo a introducirme más y más en estos proyectos, y me ofrecen un nuevo cargo, que es trabajar con la parte de regulaciones, que se llama Regulatory and Scientific Affairs, la parte asuntos regulatorios y científicos de la compañía. Trabajo en un grupo donde es multidisciplinario, y para explicarle un poco más eso que leyeron al principio, que les decía, uy, qué raro que suena todo eso, les voy a tratar de explicar más prácticamente. Un producto normalmente, el trabajo de asuntos regulatorios lo que hace inicialmente es cuando está muy relacionado a la vida del producto. Cuando alguien tiene una idea y empieza a desarrollar un producto, tiene una primera idea de cómo va a ser el producto, cómo se va a comercializar, lo primero que hay que hacer es entender cuáles son las regulaciones que son aplicadas a ese producto, y expresar, o sea, cuáles son las limitaciones que tiene el producto, qué ingredientes pueden tener, qué ingredientes no pueden tener, qué niveles, por ejemplo, en este caso de ser un producto de tabaco, qué niveles pueden tener en el aerosol, qué niveles de componentes puede tener, qué niveles tóxicos puede llegar a tener, qué procesos tienen que tener en marcha, qué proceso de comercialización también, y toda esa identificación de las regulaciones para este proceso de idea hasta development, es parte de una de las actividades que hacemos nosotros. Luego, obviamente, viene toda esta parte de hacer de determinar y de poder identificar, de caracterizar el producto y de poder hacer lo que sea que cumpla las regulaciones y todo el proceso que hay que hacer para analizar el producto, también es parte de las actividades que hacemos nosotros, de poder determinar cuáles necesitamos tener como evidencia para poder dar a las autoridades para que puedan aprobar el producto en el mercado. Eso lo hacemos una compilación, obviamente tenés que tener la información de cómo las autoridades quieren recibir esa información, negociar con estas autoridades y presentar toda esta documentación científica, ingeniería científica, porque es toda la parte de procesos, toda la parte de diseño del producto, plus toda la parte que es relacionada
a la evaluación del producto químico, clínico, etcétera, presentarlos a las autoridades y así obtener el visto bueno, la aprobación y así poder poner el producto en el mercado. Y no termina ahí porque obviamente tenemos que seguir haciendo anualmente cualquier cambio que tenga en el producto, hay que evaluar con respecto a la información que se había dado anteriormente. Básicamente yo lo explico así, muy básico, diciendo para todos aquellos que necesiten, para un mismo producto, uno va a tener una diferente clasificación regulatoria en otros países. Ejemplo, ustedes, por ejemplo, en Argentina no aceptan todavía productos de cigarrillos electrónicos, cosa que en otros países está ampliamente regulado como está en Europa.